En todo el mundo puedes pasar por señales que apuntan a pequeños pueblos y aldeas, y la mayoría de las veces simplemente sigues manejando. Pero la semana pasada tuve la oportunidad de visitar uno de esos pequeños pueblos de las zonas rurales de Estados Unidos que supuestamente están desapareciendo. Es uno de esos lugares que podrías llamar encantador y lleno de historia que merece ser recordado. En cuanto a pueblos pequeños, Council Grove, Kansas ciertamente no es el más pequeño. Otros pueblos cercanos como Dunlap y Latimer tienen menos de 100 habitantes. Aún así, con una población de 2.140, según el censo de 2020, Council Grove cumple con la definición de pueblo pequeño bajo los códigos federales, como el subsección 6908 del título 42 del Código de los Estados Unidos, que establece el programa de planificación ambiental para pueblos pequeños bajo la Agencia de Protección Ambiental, y está clasificado como rural, en lugar de urbano por la Oficina del Censo de los Estados Unidos. Para aquellos de nosotros que crecimos en un pueblo pequeño, sin duda tiene credenciales. Por ejemplo, fíjense que esta sucursal de Pizza Hut con techo rojo todavía está abierta. Me han dicho que hay muy buenas ofertas los miércoles locos. A unos 100 kilómetros de la capital del estado de Kansas, Topeka, Council Grove es la cabecera del condado de Morris. Sin duda se podría decir que Council Grove está fuera de la ruta habitual. El pueblo se encuentra en la intersección de la carretera federal 56 y la carretera estatal 177 de Kansas, ninguna de las cuales es especialmente grande ni transitada, aunque la autopista 177 al sur de Council Grove es una ruta escénica oficial. Pero decir eso realmente no es justo, ya que Council Grove está en un camino muy particular que está totalmente ligado a la rica historia de este pequeño pueblo. Council Grove está en las Flint Hills, una zona que abarca varios condados en el centro-este de Kansas y llega hasta Oklahoma. El Servicio Geológico de Kansas de la Universidad de Kansas señala que, hace aproximadamente entre 299 y 252 millones de años, gran parte de lo que hoy se llama Kansas era un mar interior poco profundo, llamado el Mar Pérmico. Esto creó la geografía única de la zona. Durante millones de años, conchas y restos esqueléticos de organismos marinos microscópicos ricos en sílice se acumularon en el fondo marino. A medida que las capas de organismos muertos y carbonato de calcio se comprimían formando piedra caliza, esta sílice se disolvía y recristalizaba en nódulos y bandas duras y densas de pedernal. El sitio web de la universidad explica que, debido a que el sílex es mucho menos soluble que la piedra caliza, después de que la piedra caliza se erosionó, quedó un suelo arcilloso lleno de grava de sílex. La grava de sílex cubre la mayoría de las cimas de las colinas de la región, ralentizando su erosión. Esta formación única, el pedernal que da nombre a Flint Hills, todavía define la región hoy en día. El suelo es fértil gracias a ciclos de crecimiento y quema, pero es poco profundo. Solo necesitas cavar unos cuantos centímetros en Flint Hills antes de encontrar roca. Esto, explica la Universidad de Kansas, hace que el suelo sea mucho más adecuado para la ganadería que para la agricultura. El Servicio de Parques Nacionales de los Estados Unidos explica que el área circundante está formada por las rocas que se encuentran directamente debajo de la vegetación y el suelo. Estas mismas rocas dificultaron el cultivo y llevaron al uso de pastos nativos de la pradera para la ganadería. Este terreno rocoso está estrechamente ligado a la cultura ganadera actual. Y en pocas palabras, la razón por la que los pueblos de las Flint Hills tienden a ser pequeños es porque las colinas no son aptas para la agricultura a gran escala. La zona es adecuada para la ganadería, que requiere grandes extensiones de tierra y muy poca gente para llevarla a cabo. Esto es importante hoy en día no solo por el valor económico de la ganadería. Digan lo que quieran sobre la eficiencia de la producción de ganado, pero el ganado permite a los humanos transformar el pasto en alimento para las personas, pero también tiene implicaciones en el medio ambiente. La geología única de las Flint Hills ha ayudado a preservar los pastizales. La Universidad de Kansas explica que, mientras que las praderas circundantes fueron aradas y convertidas en cultivos, la región de las Flint Hills permaneció en gran parte intacta. Ahora es el último remanente considerable de una pradera de pasto alto que alguna vez se extendió a lo largo de una vasta franja de Norteamérica. Esto es particularmente importante para la ecología mundial, ya que las praderas de Norteamérica están desapareciendo a un ritmo alarmante. Según datos del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos, se ha perdido el 62% del bioma de pradera de Norteamérica. Tan solo en los últimos 10 años hemos perdido más de 50 millones de acres de praderas. Las praderas son sumamente importantes por numerosas razones. Son el hogar de cientos de especies o un lugar seguro para su migración, incluyendo especies polinizadoras vitales como abejas, aves y mariposas. Y las praderas almacenan carbono en sus sistemas de raíces.
La misma geología que ha creado una zona rural de ganadería ha preservado un bioma cuya ecología es vital para el planeta. Pero por supuesto, el ganado no fue el primer rumiante en disfrutar del pasto verde de las Flint Hills. El bisonte americano alguna vez dominó las Flint Hills por millones, actuando como la especie clave que dio forma al ecosistema de la pradera de pastos altos. Las Flint Hills se convirtieron en un terreno de caza comunal para los nativos americanos, y posiblemente, a partir del siglo XVI, partes de la región fueron dominadas por un grupo de habla Sioux, que incluía a los grupos estrechamente relacionados, que hoy se llaman los Osage y los Cow. Los Cow habían sido conocidos por muchos nombres, incluyendo los Kansa. En algún momento del siglo XVII, los pueblos de la zona adquirieron caballos. Reintroducidos en América del Norte por los españoles, los caballos habían sido comerciados hacia el norte a lo largo de las redes comerciales de los nativos americanos. Irónicamente, como veremos más adelante, probablemente originarios del centro de comercio español del suroeste, Santa Fe. Así, Europa había transformado a los pueblos originarios de las Flint Hills antes de que siquiera encontraran a los europeos. Los Osage y los Kansa fueron mencionados por los exploradores franceses Jacques Marquette y Louis Joliet en un mapa de 1673. Y en 1724, el explorador francés Étienne de Bernard de Bourmont lideró una expedición a las Grandes Llanuras. Él señaló que los Kansa, cuyo nombre posiblemente significa gente del viento del sur, vivían en asentamientos a lo largo de un afluente del río Missouri. Él nombró el río en honor a ellos, el río Kansas, y fue de ahí de donde el futuro territorio y luego el estado derivarían su nombre. El contacto, sin embargo, trajo enfermedades. Según una historia en el sitio web de la nación Cow, la aflicción mató a los Cow sin piedad durante más de un siglo. En los primeros 10 años después de la exposición a la viruela, por ejemplo, 1 de cada 2 hombres Kansa murió. En 1803 todo lo que llegaría a ser Kansas fue incluido en la compra de Luisiana. Aunque el gobierno francés había vendido su derecho legal sobre la tierra, en realidad la tierra estaba, por supuesto, ocupada, y la nación tendría que tratar con los pueblos nativos por su cuenta. Pronto tendrían una razón para negociar con los Osage y los Cow. La historiadora Laia Brigham lo explicó en 1921. En 1821, según nos cuenta la historia, una pequeña caravana equipada por un hombre llamado William Becknell partió de Franklin, condado de Howard, Missouri. En 1824, otro grupo salió del mismo lugar hacia Nuevo México. Ambas expediciones tuvieron éxito. Un informe al Congreso sobre las expediciones de 1821 y 1824, que indicaba que existía una oportunidad comercial maravillosa en Santa Fe, llevó a la asignación de fondos para un estudio de una ruta hacia Nuevo México. En marzo de 1825, el Congreso de los Estados Unidos de América aprobó una ley para autorizar al presidente de los Estados Unidos a hacer que se marcara un camino desde la frontera occidental de Missouri hasta los límites de Nuevo México. Y también autorizaron al presidente a nombrar 3 comisionados para llevar a cabo dicha ley y obtener el consentimiento de los indígenas. Los comisionados, nombrados por el presidente John Quincy Adams, salieron de San Luis en junio de 1825. Entre las tribus con cuyas tierras tenían que negociar estaban los Osage y los Cow. Se reunieron con los líderes de los Osage el 10 de agosto, en un punto donde el recién creado Camino de Santa Fe cruzaba el río Neosho. El camino sería transitado por carretas y con el tiempo por cientos de miles de personas. Cruzar ríos con orillas empinadas y lechos blandos podía ser especialmente peligroso. El mejor cruce del río Neosho, un afluente del Arkansas, era un lugar que tenía pendientes suaves, niveles de agua estables y un lecho rocoso, todo resultado del lento desgaste de la tierra de las Flint Hills. Fue ahí donde los comisionados Benjamin Reeves, George C. Sibley y Thomas Mathers negociaron un acuerdo con un consejo de líderes Osage para el paso seguro por el sendero para todos los hombres blancos y españoles, a cambio de $800 en mercancías. El acuerdo con el consejo Osage se hizo bajo un gran roble que llegó a llamarse Council Oak, y un bosque que, al no haber asentamiento ahí, fue listado simplemente como Council Grove. Un acuerdo similar se hizo con los líderes Cow 6 días después. El bosque en el cruce del Neosho era un lugar natural para que las personas que recorrían el sendero se reunieran. Los árboles son raros en las Flint Hills, excepto a lo largo de las riberas de los ríos, y el bosque era, escribe Brigham, un extenso y denso bosque de árboles de madera dura que cubría gran parte del fondo al este del río. La madera no solo ofrecía refugio y animales de caza, sino que también era necesaria para tareas como reparar ruedas y ejes de carretas. Brigham escribe que Josiah Gregg, en 1845, redactó un artículo sobre su primer viaje a Santa Fe en 1831 y habla de Council Grove como un excelente lugar para detenerse.
Esta caravana, dice el autor, consistía en casi 100 carretas, mulas de carga, carruajes ligeros y otros vehículos pequeños, además de 2 pequeños cañones. Llevaban mercancía por un valor de $200,000 y esta debió ser la primera gran caravana que fue hacia el oeste. Dice que se detuvieron en Council Grove para conseguir madera para los ejes y otras reparaciones de las carretas, la cual ataron debajo de las mismas. La región seguía muy despoblada y no había ningún asentamiento, escribió Gregg, a menos que el imponente nombre de Council Grove sugiera a los lectores una aldea próspera. Debe observarse que el día de nuestra partida de Independence pasamos la última vivienda habitada en nuestra ruta. Por lo tanto, desde las fronteras de Missouri hasta las de Nuevo México, ni siquiera un asentamiento indígena apareció ante nuestra vista. En parte debido al sendero y simplemente por el implacable movimiento de colonos hacia el oeste, en 1846 los Cow firmaron un tratado cediendo alrededor de 2 millones de acres de sus tierras tradicionales en el este de Kansas. A cambio, se les otorgó una extensión de 20 millas cuadradas a lo largo del río Neosho, cerca de Council Grove. Este traslado pudo haber sido el origen del pueblo que aún permanece hoy en día. Todavía no había un asentamiento en el cruce, pero en 1847 llegó un hombre llamado Seth Hayes, quien había obtenido una licencia federal para comerciar con los indígenas. Hayes fue una figura histórica por derecho propio. Era bisnieto de Daniel Boone. Pero Hayes inició una tendencia. Más personas empezaron a llegar, dándose cuenta del potencial económico de una parada importante en el camino por el que tantos viajaban. Brigham escribe que el periodo de 1849 a 1854 fue una época muy próspera para Council Grove. Era el último punto hacia el oeste en el que se podían conseguir provisiones. La legislatura de Kansas constituyó oficialmente el pueblo en 1858. El camino de Santa Fe seguiría siendo una importante vía de inmigración y transporte hasta la década de 1870. Y así, Council Grove estaba en un camino transitado. El sendero pasaba por aquí porque la antigua geología formó un cruce natural del río y un bosque. Los asentamientos comenzaron como un medio para comerciar con los nativos Cow, pero el asentamiento terminaría provocando a su reubicación, finalmente a Oklahoma en 1871. La reubicación de las tribus de las llanuras fue facilitada por el sendero, que por muchas razones ayudó en el proceso de casi extinción del bisonte americano del cual dependían. Cuando llegó el ferrocarril, la caravana de carretas se detuvo. La página web de la ciudad dice que el último paso fue en 1866, pero para entonces los bisontes ya se habían ido, y el pasto y el ferrocarril convirtieron al pueblo en un centro ganadero y un eje regional para el envío y procesamiento de ganado. El pueblo sigue siendo un centro agrícola, pero también ha abrazado su legado, atrayendo turistas. Muchos sitios relacionados con el sendero y la historia temprana del pueblo han sido preservados. De hecho, 25 aparece en un folleto del pueblo. Estos incluyen el primer restaurante del pueblo, que fue abierto por Seth Hayes en 1857. Hayes House sigue abierta. Supuestamente es el restaurante en funcionamiento continuo más antiguo al oeste del río Mississippi. Comí ahí la semana pasada. Lo recomiendo mucho. O puedes comer en Terwilliger Home, construida en 1861, y la última casa que los transportistas veían en el camino hasta llegar al viejo fuerte de Ben, a 200 millas de distancia. Hoy en día ha sido restaurada como museo y cafetería. Justo al final de la calle está la tienda Última Oportunidad, construida en 1867, y el edificio comercial más antiguo que aún permanece en el pueblo. El edificio de piedra era literalmente la última oportunidad para que los arrieros compraran mercancías a lo largo del sendero. Subiendo la colina desde ahí hay 2 lugares curiosos. Un monumento a la antigua campana del pueblo, que llamaba a los niños a la escuela desde 1866 hasta 1884, cuando una tormenta de viento destruyó el campanario de madera. La campana se tocó en 1881, cuando murió el presidente Garfield, víctima de un asesino, y los restos de la campana se incorporaron a un monumento que se creó en 1901 como homenaje al presidente McKinley, también víctima de un asesino. Más arriba en la misma colina se encuentra una pequeña cueva que fue habitada durante 5 meses, en 1863, por un sacerdote católico conocido como el Padre Francesco, un misterioso ermitaño descrito en el periódico local como un hombre inteligente que habla 9 idiomas diferentes. La casa de Seth Hayes, construida en 1867, también es un museo operado por la Sociedad Histórica del Condado de Morris. Otro museo se encuentra junto al tocón de un gran roble. El árbol en el bosque original donde se hizo el acuerdo tenía una cavidad en la base, y se dice que los viajeros dejaban mensajes ahí sobre fuentes de agua, las llanuras, disturbios indígenas y otra información. Se informó que el árbol del correo, de 24 metros de altura, tenía 270 años cuando murió en 1990. Una parte de su tocón ahora está preservada.
junto a una casa que originalmente se construyó en 1864 y que ahora es un museo de la oficina de correos. No es el único tocón que se ha preservado. Brigham describió el roble original del consejo, bajo el cual se hizo el acuerdo con los Osage, como de 10 pies con 9 pulgadas de circunferencia, y todavía estaba en un estado espléndido en 1921. El árbol fue derribado por una tormenta en 1958, pero su tocón sigue en su lugar. Otro tocón, los restos de un olmo bajo el cual George Custer y compañías de la Séptima Caballería acamparon en 1867, también está en el mapa. El tratado que creó la Reserva Cow en 1846 incluía un fondo de $1,000 para el avance de la educación de los Cow en su propio país. La Iglesia Metodista Episcopal del Sur estableció una escuela, aunque parece que los Cow no confiaban en ella y la mayoría de los niños que estudiaban ahí eran huérfanos. El edificio de la escuela aún se mantiene en pie y hoy en día funciona como un sitio histórico estatal. El legado de los Cow, el pueblo que dio nombre al estado, está representado en una estatua de un guerrero Cow hecha por Thomas Mark Samsel, instalada en 1998 y llamada Guardian of the Grove. Y al Aquagio Memorial Heritage Park, un parque de 158 acres que está siendo desarrollado por la nación Cow. Puedes visitar la Casa Cottage, construida originalmente en 1867 y que ha funcionado como pensión u hotel desde entonces. Aquí es donde me quedé. Es encantador. Quédate ahí si puedes. No todo se trata de la época del sendero. Farmers and Drovers Bank fue construido en 1892 para servir al próspero comercio ganadero y agrícola de la zona. El ornamentado edificio de estilo ecléctico sigue funcionando como banco, por si necesitas un préstamo. La oficina de correos, inaugurada en 1939, también está en el Registro Nacional de Lugares Históricos, porque incluye un mural de 1941, titulado Colores de Otoño, del artista Charles B. Rogers. Esta pintura es parte de un programa de arte del tesoro de la era del New Deal. Y puedes caminar junto al río en el lugar del Cruce Osho, el legado de Flint Hills que fue tan central para la creación del pueblo. Y hay mucho más. Hay muchas tiendas interesantes en el centro, lo cual es refrescante ya que los centros de tantas ciudades pequeñas parecen estar casi abandonados hoy en día. Tallgrass Prairie National Preserve está justo bajando por la carretera 177. Conserva un ejemplo de importancia nacional del que alguna vez fue el vasto ecosistema de pastizales altos. El lago Council Grove, que fue construido para el control de inundaciones entre 1960 y 1964, está a solo una milla al norte del pueblo y ofrece oportunidades recreativas. Y el 20 de junio habrá un festival de música que incluirá un desfile, una exhibición de autos y un powwow. Está destinado a celebrar la cultura pasada y presente de Council Grove. Sabes, hay cierto temor de que los pueblos pequeños estén desapareciendo en Estados Unidos, que están perdiendo a sus jóvenes, que se van a las ciudades, y hay algo de evidencia de que eso está pasando, pero todavía hay vida en la América rural, y puedes encontrarla. Si tan solo te sales de la carretera principal. espero que hayas disfrutado ver este episodio de The History Guy, History Deserves to be Remembered. Y si fue así, siéntete libre de darle like, suscribirte y compartir The History Guy, History Deserves to be Remembered con tus amigos. Y si también crees que la historia merece ser recordada, entonces puedes apoyar a The History Guy, History Deserves to be Remembered, como miembro en YouTube, como patrocinador en nuestra comunidad en Locals o como patrocinador en Patreon. También puedes visitar nuestra increíble tienda de productos o reservar un mensaje especial de The History Guy en Cameo.